Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo hacer churrasco jugoso en sartén. Quédate hasta el final que ya comenzamos. Muy bien amigos, aquí tenemos ya nuestra carne para hacer nuestro churrasco. Churrasco parrillero, puedes pedirlo así en tu carnicería favorita. Y los ingredientes que vamos a utilizar son un diente de ajo, utilizaremos sal, pimienta, comino y también agregaremos el vinagre, ¿ok? Puedes agregar vinagre blanco o el vinagre que tengas en casa. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es moler. Bueno, en este caso yo utilizo siempre este aparato, como habrás visto en mis demás videos, que me ayuda muchísimo para obtener unos ajos recién molidos totalmente fresquecitos. Así que yo te recomiendo, y así es como obtengo mis ajos recién molidos. Bien amigos, lo siguiente que vamos a hacer es agregar, si tú tienes en casa ya el ajo molido, pues puedes agregar, la cantidad es de media cucharadita. Y listo, ahora vamos a agregar nuestra sal. Vamos a agregar de a pocos, primero vamos a agregar media cucharadita de sal para ver cómo va. Listo, y ahora vamos a agregar también otra media cucharadita. Tienes que agregarlo de esta manera para que la sal esté la mayor cantidad distribuida. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la pimienta, y la cantidad que vamos a agregar será una pizca, que aquí habrá un cuartito de cucharadita nada más, un cuarto de cucharadita de pimienta, ¿ok? Listo, ahora vamos con el comino, y lo que vamos a agregar, la cantidad es también la misma cantidad que hemos agregado de pimienta, un cuarto de cucharadita, y vamos a distribuir por toda nuestra carne. Listo, ahora solamente nos queda agregar el vinagre. En este caso estoy utilizando vinagre blanco, y la cantidad que vamos a agregar es una cucharadita y media. Yo sugiero que máximo serían 2 cucharaditas, ok, no hay que pasarse mucho de vinagre, porque si no, al freírlo vamos a deshidratar nuestra carne muy rápido, ok. Ahora, con nuestras manos limpias y desinfectadas, lo que vamos a hacer es esta pasta vamos a distribuir por toda nuestra carne, dándole vuelta de esta manera. Es importante hacer este paso para que todo el sabor empiece a penetrar en nuestra carne y sin mojar demasiado, ok. Ese es el truco, de que sea solamente una pasta que no moje mucho a nuestra carne. Amigo, este y otros tips yo te los doy en muchos videos que ya he subido, así que te sugiero que no te pierdas el próximo video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas recetas, que están muy buenas. Recuerda que también puedes seguirme en mis otras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, ok, así que ahí les espero. Vamos con el siguiente paso. Muy bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra sartén a calentar, ok. Aquí es importante la intensidad de la llama que tengas, y lo siguiente que haremos es agregar nuestro aceite. Aquí agregaremos un chorro, habrá un aproximado de 3 cucharadas de aceite vegetal. La calidad del aceite puedes agregar pues la calidad que sea de tu preferencia. Aquí no trabajamos con ninguna marca, y lo que vamos a esperar es que el aceite se caliente, ok. Así que ya volvemos. Muy bien amigos, como pueden ver ya el aceite está botando humito. Eso es importante, que salga un vapor del aceite. Eso quiere decir que ya está listo para colocar nuestras carnes. Y vamos a colocar la carne de esta manera, sin miedo, y no vamos a mover, así que déjalo así como la pongas, así debe estar, ok, porque si tú lo vas a mover, la carne no va a sellar y de inmediato va a empezar a soltar sus jugos, y eso no lo queremos, ok amigos. Así que ya volvemos. Muy bien amigos, han pasado aproximadamente entre 5 a 7 minutos, y como puedes ver aquí les quiero mostrar que la carne está por los bordes, se va dorando perfectamente. Eso quiere decir que se ha sellado muy bien nuestra carne en la parte de abajo, ok, y en la parte de arriba siempre va a soltar un poquito de juguito, y eso está bien, ¿no? Lo importante es que no se nos seque la carne, ok, y esto hará de que nos quede muy jugoso nuestro churrasco. Así que como pueden ver es así de fácil, así de simple. Vamos a tapar un poco, esto es para que no me salte mucho el aceite y no me ensucie mucho la cocina, ok. Te sugiero este tip, que lo hagas en casa. Listo amigos, miren, como pueden ver ha pasado exactamente unos 7 minutos, y ahora vamos a darle vuelta, y miren cómo nos ha quedado esta parte, muy bien doradita, excelente. Ahora solamente es cuestión de dejarle dorar la otra parte por unos 3 minutos, ok. No hay que pasarnos demasiado, porque si no la carne se nos va a secar, ok. Así que esperamos que pase este tiempo y ya regresamos. Listo amigos, aquí tenemos nuestro churrasco jugoso hecho en sartén. Como ustedes pueden ver, puedes hacerlo en casa, nada que envidiar a los restaurantes. Miren, vea, en esta oportunidad les voy a acompañar
con mis deliciosos tallarines verdes, que por cierto, si aún no miras la receta, ve ahora mismo al primer comentario, que ahí te voy a estar dejando cómo debes hacer verdaderamente un delicioso tallarín verde muy nutritivo. Ok, gracias amigos por llegar hasta aquí. Si te ha gustado esta receta, regálame un like, déjame un comentario qué te ha parecido y sugiéreme qué receta quisieras que suba en el próximo video. Ok amigos, así que gracias, nos vemos hasta la próxima.